¿Cómo están, chicos y chicas? En esta oportunidad vamos a estudiar la unidad número 1, la segunda parte, para nuestro examen de cursillo para la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA. Pero antes, por favor, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Cursillo Líder FC UNA, y seguirnos en las redes sociales como Cursillo Líder, Profe Claudio-A, en Instagram y en Facebook. Muy bien, y también no se olviden de seguir a nuestro movimiento dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, el MANE, que está en el Instagram, tal cual, el MANE. Acuérdense, todos somos del MANE. Muy bien, empezamos. En el video anterior nos habíamos quedado en Roma y por ende vamos a continuar desde Roma. Dice, ¿qué tenemos en Roma? En Roma tenemos que los registros están referenciados por Cicerón en sus oraciones, donde se menciona que existía un libro llamado Adversaria, que era una especie de borrador, y mensualmente sus datos se pasaban a un registro principal llamado Tabulae o Codex Accepti. Entonces, volvamos a repetir esta parte. Los registros están referenciados en las oraciones de Cicerón, donde se menciona que existe un libro llamado Adversario. ¿Qué vendría a ser el Adversario para hoy en nuestros días? El subdiario, en donde se registran todos los días las operaciones que va teniendo la empresa. Y después, de forma mensual, sus datos se pasan a un registro principal llamado Tabulae o Codex Accepti. Este libro Tabulae o Codex Accepti, ¿qué vendría a ser para nosotros hoy? El libro diario general. Dice después, otro libro era el Calendarium o libro de vencimientos, en donde se anotaban los cobros y pagos a realizar en el futuro. Es simpático porque los que están escuchando el video seguramente están viendo el video como estudiando la unidad 1. Nosotros ahora, los que están de forma presencial, ya hasta la unidad 7 y lo que estamos haciendo ahora es un repaso. Es por eso que también toco cosas que se tocan en unidades que vienen más hacia adelante. Por ahora, ejemplo, hoy en la actualidad, ¿qué vendría a ser el calendario? El libro de cuentas a cobrar o cuentas a pagar. ¿Que vendría a ser un auxiliar de quién? Un auxiliar del libro diario. El libro diario, ¿cuáles eran sus auxiliares? Libro compras, libro ventas, libro de vencimiento de cuentas a cobrar y libro de vencimiento de cuentas a pagar. Ahora, dice después, el Liber Patrimoni, libro en el cual el propietario debía registrar aporte de su patrimonio. Perdón, debía registrar, aparte de su patrimonio, las modificaciones que iba sufriendo. Servía para el pago de los impuestos. Entonces, el Liber Patrimoni, que era un libro en el cual el propietario debía ir registrando, aparte de su patrimonio, las modificaciones. Por dar un ejemplo tonto nomás. Voy a usar, yo soy el propietario, tengo que tener el Liber Patrimoni y tengo que especificar cómo inicia mi empresa. Vendría a ser el libro inventario, ¿sí? Y por supuesto, conforme iban pasando cosas en la empresa, se tenían que ir anotando para que quede registrado cómo iba aumentando el patrimonio del dueño o cómo iba disminuyendo el patrimonio del dueño. Por supuesto, ¿para qué el Estado quería saber ya desde ese entonces cuál era tu patrimonio? Para el pago de los impuestos. Acuérdense, muchas veces estamos ya en la movida y dominamos, pero nos olvidamos de qué ciudad o de qué país estamos hablando. Acuérdense que estamos en Roma. ¿Se entiende? Vuelvo a repetir desde el principio. ¿Qué tenemos en Roma? Tenemos que los registros están referenciados en las oraciones de Cicerón, donde se menciona que existía un libro llamado Adversari. Y ese libro llamado Adversari, que era una especie de borrador, mensualmente se tenían que pasar los datos a un libro principal que se llamaba Tabulae o Codex. Codex. Excelente. Dice después, en el cual las entradas y salidas, esta parte también es importante, las partidas que se anotaban en ese libro llamado Tabulae o Codex se llamaban nomen. Y además
debía mencionar las causas del débito y el crédito. Si yo me veo en la realidad, no me vendría a ser. ¿Cómo se llaman los registros en el libro diario? Haciendas. ¿Se entiende? Miren, Roma en ese entonces ya usaba lo que nosotros hoy estamos utilizando, pero obvio, con otros nombres. ¿Está bien? Después, ¿qué tenemos? El Liber Patrimoni. ¿Qué era el Liber Patrimoni? Era un libro en donde el propietario tenía que detallar su patrimonio. Y conforme iba teniendo modificaciones, tenía que registrar también esas modificaciones. ¿Para qué? Para después el pago del impuesto. Muy bien. Para terminar lo que pasaba en Roma, tenemos Breviarium. ¿Qué tenemos en el Breviarium? Empezó a utilizarse en los tiempos del rey Augusto para demostrar al pueblo que el dinero público... Entonces, el Breviarium se utilizaba en los tiempos del rey Augusto, ¿sí? ¿Y para qué servía? Para demostrar al pueblo que el dinero público se utilizaba en provecho propio del monarca, sino de todos los romanos. Yo creo que hoy realmente debería existir un breviarium, porque, no sé, todos los políticos tienen metido en la función pública a todos sus hijos, amantes, señoras, ex esposas, y realmente estamos en el 2024. Por las dudas, ¿verdad? No hace que vean el video en el 2030 y esté desfasado. Pero estamos mal. Entonces, vuelvo a repetir. Rey Augusto, vos por lo menos tenés que saber el breviarium. ¿Qué era el breviarium? El breviarium era un libro en donde el rey Augusto anotaba cómo se iba utilizando el dinero público. Y él así demostraba que el dinero público no se utilizaba para provecho propio, sino que para el provecho de todos los romanos. Pues seguramente rey robaba también, ¿verdad? Aparte, ¿se entendió Roma? Excelente. Los que están viendo el video, o los que van a ver el video más adelante, pausen, retrocedan, vuelvan a escuchar. Pausen, retrocedan, vuelvan a escuchar. En vez de estar escuchando Radio Disney en el colectivo, escuchen mi video. Algo se les va a quedar. Continúo. Ahora nos vamos a otros territorios. Vamos a ver qué pasó en el resto del mundo. Otros territorios. En los últimos siglos de la Edad Media, aparece en la zona de influencia económica de Italia el método de la partida doble. Atiendan porque el principio de la partida doble se utiliza hasta ahora. ¿Qué dice el método de la partida doble? Que si en el debe pusiste montos por valor de 10.000, en el haber también tiene que haber montos por valor de 10.000. Dice, en los siglos XII y XIII, los documentos contables de que se tienen noticias seguras se refieren a los inventarios pertenecientes a haciendas públicas y corporaciones religiosas. Y acá empieza el tema de examen. ¿Qué pasó en Florencia? En Florencia se conservan registros de las compañías de los Peruzzi. Esta parte resale, que se inicia en 1282. Y los otros registros pertenecientes a la compañía de los Berti y la compañía de Alberti. En estos libros se encontraron los llamados registros secretos, donde aparecían los balances de las compañías, los libros de las cuentas de los socios y los libros de los deudores y acreedores de las diversas categorías, que se distinguían por número y diversos colores llamados registros verdes y rojos. Quiero que atiendan bien. ¿Qué es lo que sale de esta parte? Obvio, tienen que saber todo esto, ya es el resumen del resumen. ¿Qué tienen que saber? Que en Florencia, acuérdense que estamos en Italia, ¿eh? Florencia, Italia, se encontraron libros de las compañías Peruzzi, Verdi y Alberti. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Muy bien. Y que los libros que se encontraron eran libros de colores. Y atiendan bien qué libros de colores. En la compañía de los Peruzzi, en 1339, se encontraron 5 libros blancos, 2 negros,
un encarnado, un amarillo, un anaranjado y un verde. Esto sale de 10 exámenes anteriores, en 9 está. En 9. Entonces, Compañía de los Peruzzi, 1339. 5 blancos, 2 negros. Un encarnado, un amarillo, un anaranjado y un libro verde. Muy bien. Y esta parte la quiero que atiendan. Porque muchas veces, todo eso que les dije está en la opción A. En la opción B dice un libro inventario, un libro caja y un libro de cuentas corrientes por sucursal. Y en verdad, completo se encontró en la Compañía Peruzzi. No solamente los libros de colores. ¿Se entiende? Muchas veces en la calle escuchamos, salen los libros de colores, salen los libros de colores, y no aprendemos los colores nomás. Además de eso, también se encontró un libro inventario, un libro caja y un libro de cuentas corrientes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. ¿En dónde se encontró esto? En Italia, Florencia. ¿Qué compañía? Compañía Peruzzi, Verdi y Alberti. Allá por 1339, en la Compañía Peruzzi se encontraron 5 libros blancos, 2 negros. Eso nos vamos. Después, un encarnado, un amarillo, un anaranjado y un verde. ¿Se entendió? Muy bien. Dice después, hasta la segunda mitad del siglo XIII aparecen los valores de las cuentas expresados en cifras romanas, y de ahí para adelante se empieza a emplear la numeración arábica que en 1202 Leonardo Fibonacci de Pisa había hecho conocer en el norte de Italia. Entonces, vuelvo a repetir, hasta la segunda mitad del siglo XIII se utilizaban los números romanos. Después de ahí se empezó a usar la numeración arábiga, que en 1202 Leonardo Fibonacci de Pisa había hecho conocer al norte de Italia. ¿Qué más tenemos? En los archivos del estado de Génova, seguimos en Italia, se conservan los registros más antiguos en los que se emplea la partida doble para contabilizar las operaciones y datan del año 1340. ¿Qué sale de acá? ¿De dónde provienen los registros más antiguos de la partida doble? Y provienen de Génova, 1340. Y acá, ¿cuáles eran los archivos? Eran 2 registros. Uno llamado cartulari o mayores en pergaminos, pertenecientes uno a los masaris y el otro a los maestri racionales. Esta parte sale recontra que te sale. ¿Se entiende lo que digo? Muy bien. Entonces, nosotros ya sabemos que los registros más antiguos de la partida doble provienen de Génova, Italia, que datan del año 1340. Ahora, son 2 registros llamados cartulari, ¿sí? Y uno pertenece a los masari y el otro a los maestri racionali. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Excelente. Sigue, dice, en el siglo XIV existen registros utilizando la partida doble en los archivos de la fábrica de Duomo en Milán. Entonces, en el siglo XIV también se muestra la partida doble. ¿En dónde? En los archivos de la fábrica de Duomo en Milán. Bueno, todo lo que dice tema de examen es porque ya salió. Y muchas veces. Sigo. Dice ahora, en los archivos del estado de Venecia aparecen diversos libros utilizando la partida doble también, en el que cabe destacar el libro mayor perteneciente a los hermanos Soronzos, abierto en 1406. Soranzo, perdón. 1406. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, atiendan. ¿Qué es lo que quiero que atiendan? Uno. ¿Cuál es el registro más antiguo de la partida doble? ¿Sí? Génova. Ahora,
En el siglo XIV, donde también apareció la partida doble, en la fábrica de Duomo, Milán. Y también después, en los archivos de Venecia, aparecen diversos libros utilizando la partida doble, en el que cabe destacar el libro mayor perteneciente a los hermanos Soranzo. Francesco Gatini, gran comerciante de la época, dio una idea de cómo se practicaba la contabilidad en el siglo XIV. Y para terminar, Fabio Vesta, en su obra La Regionaria, esa obra está en todas partes. Fabio Vesta, en su obra La Regionaria, ofrece una información sobre el origen y el desarrollo de las registraciones y acerca de los probables orígenes y desenvolvimientos prácticos de la partida doble. Obvio, lo más importante es que la obra La Regionaria, que habla de la partida doble en forma práctica, pertenece a Fabio Vesta. ¿Se entendió? Vuelvo a repetir. Nombre, obra. Nombre, obra. O nombre y por qué le estamos estudiando. Nombre, por qué le estamos estudiando. Si tienen tiempo, estudien años también. Sería lo ideal. Pero si no, obra, nombre. Obra, nombre. Excelente. Pasemos ahora al segundo periodo, que es el periodo de la divulgación del arte empírico. Y dice, empezamos en Italia. En 1458 aparece Benedicto Cotrugli, que se refiere a las registraciones de la partida doble en su obra De la Mercantura, del mercante perfecto. Ahora, esta parte es la que quiero que atiendan bien. Traten de sacar afuera año, autor y obra. Porque si vamos a ser bien sinceros, casi todas las obras se parecen, ¿sí? Y no son con muchas, si vamos a ser bien sinceros. Entonces, vuelvo a repetir. Benedicto Cotrugli también habla de la partida doble en 1458 en su obra De la Mercantura. No hace falta estudiar todo. Con que ustedes me digan obra de la mercantura, ya está ya. ¿Se entiende? Muy bien. Acuérdense que el examen es marque la respuesta correcta. Dice después. Pero recién fue impresa en 1573. Un ejemplar se conserva en la Biblioteca Marciana de Venecia. En su obra menciona: el comerciante debe llevar 3 libros. ¿De quién estoy hablando? De Cotrugli. ¿Cuáles son los 3 libros que hay que llevar? 1, el borrador. Y el borrador se llama memoriable. 2, el diario. Y el diario se llama giornale. Y por último, el mayor. Y el mayor se llama cuaderno cul suo alfabeto. Cuaderno cul. Ya está. Vuelvo a repetir la idea principal de todo esto. En Italia, 1458, Benedicto Cotrugli lanza su obra que habla de la partida doble. La obra se llama De la Mercantura, que recién fue impresa en 1573, ya es secundario, en la biblioteca, y hasta hoy se conserva una copia en la Biblioteca Marciana de Venecia. ¿Qué menciona en su obra? Que todo comerciante tiene que tener 3 libros. ¿Cuáles son sus 3 libros? El primero, borrador. El segundo, diario. Y el tercero, mayor. El borrador se llama memoriable. El diario se llama giornale. Y el mayor se llama cuaderno cool. Bastante cool el cuaderno. Después, en 1494 aparece la eminencia de la contabilidad. ¿Qué dice? En 1494 aparece en Venecia el primer texto impreso de Luca Pacioli, titulado Suma de aritmética, geometría, proporción
y proporcionalidad. Si me preguntan a mí, suma de aritmética y geometría. Fin. ¿Quién hizo el libro Suma aritmética y geometría? Luca Paciolo, en el año 1494. En este texto, Lucas Paciolo menciona los 3 libros necesarios para las registraciones. Y los 3 libros son inventario, dije 3, los libros, perdón, inventario, borrador, diario y mayor. 4. Inventario, diario, borrador y mayor. La manera de confeccionar los asientos de cada operación en el libro diario y el traslado al mayor. Cómo corregir los errores. Cómo formular los balances del libro mayor. De la necesidad de conservar la correspondencia y los documentos respaldatorios. Y de la necesidad de rubricar los libros de comercio. Si se dieron cuenta, a partir de 1494 la contabilidad realmente empezó a tomar, podríamos decirle, una forma, ¿sí?, predeterminada en donde todos teníamos que llevar de la misma forma la contabilidad. Si se dan cuenta, hasta hoy nosotros usamos el inventario, usamos el diario y usamos el mayor. El borrador vendría a ser el subdiario. Obvio, para nosotros hoy ya no es principal un subdiario. ¿Cuáles son los libros principales en contabilidad? Diario, inventario y mayor. Que Luca Pacioli ya puso en 1494 en su obra. Entonces, continúo. Me agarró un ataque de tos y me perdí. Entonces, retomo. Si se dieron cuenta, miren, ¿qué decía en su libro Luca Pacioli? Ya nos enseñaba la manera de cómo confeccionar los asientos en el diario y el traslado al mayor. Eso se hace hasta hoy. 2. Cómo corregir los errores. No es que vas a ponerle corrector, va. 3. Cómo formular los balances del libro mayor. 4. La necesidad de conservar la correspondencia y la documentación. ¿Cuántos años tenemos que guardar la documentación? ¿Desde cuándo? Desde la fecha de la emisión. Y por último, la necesidad de rubricar los libros de comercio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. ¿Esto en qué libro dice Luca Pacioli? En el libro Suma de aritmética y geometría, año 1494, cuando se imprime su primer libro. Muy bien. Saber. El trabajo de Pacioli fue impreso y conocido mucho antes, aunque escrito con posterioridad, al de Benedicto Cotrugli, que tardó 115 años en ser llevado a una imprenta. No obstante, la versión española aparece recién en 1962, editada por la Facultad de Comercio y Administración de la Universidad de Nueva León, Monterrey, México. Por supuesto, acá lo más importante es que la primera idea, que el trabajo de Pacioli fue impreso y conocido mucho antes, aunque escrito con posterioridad al de Benedicto Cotrugli. Cotrugli había escrito por primera vez sobre la partida doble. Solamente que Pacioli no fue el primero que llevó a la imprenta. ¿Se entendió? Y a partir de ahí, obvio, se fue para el mundo. Obras dignas de mencionar. Más te vale que tienen que dominar esta parte. ¿Qué tengo acá? Y obvio, yo le voy a enseñar como yo aprendí en su momento. 1525, Giovanni Antonio Tagliente. Yo no le llamo Tagliente, yo le llamo Tagliafico. El año pasado nomás salió Argentina campeón. Así que, ¿quién no le conoce a Tagliafico? Entonces, Tagliafico, Luminario de Aritmética. Libro Doppio. Después tengo Gerolamo Cardano. Yo no le digo Cardano. Cardona, el presidente de Olimpia, que por favor les dice practiquen aritmética.
Entonces su libro se llama Práctica Aritmética. Y por último, Domenico Manzoni, obvio no le digo Manzoni, le digo Masoleni, Cuaderno Doppio Cool. Atiendan, porque existe el cuaderno cool. El cuaderno cool acabamos de decir más arriba. ¿Cuál era el cuaderno cool? Era el borrador. ¿El mayor de quién? Ahí está. Cuaderno cool era el mayor de Benedicto Cotrugli. Este se llama cuaderno Doppio cool. ¿Se entendió? Muy bien. Dice después, presenta algunas innovaciones como la necesidad de enumerar los asientos del libro diario y clasificó las cuentas en cuentas vivas y cuentas muertas, según se refieran a personas o cosas. Y después tenemos al monje Benedicto Angelo Piera, que hizo su libro Indirizzo Agli Economia. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de ese meme de Indirizzo? Estamos en el 2024, chicos. Acá los memes existen todavía. Entonces, vuelvo a repetir. El monje Benedicto Angelo Piera. Muy bien. Entonces, el monje Benedicto Angelo Piera, su obra fue Indirizzo Agli Economia. En su obra distingue tres tipos de contabilidad: la contabilidad comercial, bancaria y patrimonial. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Excelente. Ahora nos vamos a otros países. ¿Qué tengo? 1531 en Alemania. Aparece publicaciones sobre la partida doble en el libro de John Guttlich. John Gutt. Ahora, sin embargo, yo le decía Guti, ¿cierto? Sí, ¿quién era Guti? Por fin tengo a alguien que habla de fútbol conmigo. Excelente, Iván, el liberteño Iván. Guti era el volante central con magia del Real Madrid allá por los 2000. Bien, Iván, estoy viejo. Le parezco a mi abuelo hablando así. Entonces, John Guti, alemán, 1531, habló de la partida doble. Después, en 1543, Jan Jin Park publica en Amberes el libro Novelle Introduction. Yo le llamo Novelle Introduction, fin. ¿Qué muestra? La primera edición estaba escrita en flamengo y la segunda en francés. La tercera traducida al inglés y aparece en Londres en 1547. Por lo que podría decirse que el método de la partida doble fue difundido en Inglaterra gracias a su libro. ¿Sí? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Jan Jin Park. ¿Se entiende? Excelente. En 1549 aparece también en Alemania otra obra de la partida doble veneciana, en el libro de Volkswagen Schweinsteiger. A ver, Iván, ¿quién era Schweinsteiger? Muy bien, excelente. Si me preguntan a mí, Volkswagen Schweinsteiger, que en 1549 habló de la partida doble también en Alemania. Traten de relacionar. No se olviden que el ejercicio, el examen es marque la respuesta correcta. Muy bien. En 1564, Antich Rocha incorpora la obra de Valentín Menner, traducida al español. En 1673, Laporte edita en Francia Cince des Negocios. Normalmente no sale. Volvamos a la parte que siempre sale. En 1795, Edmond de Grange publica en París La Tenue des Libres Rendues Faciles. Obvio que cómo se van a aprender esto de memoria. Edmond de Grande, bastante gordo era Edmond, ¿sí? Y publica en París La Tenue, ¿sí? No hay otro material que se llame La Tenue. El único es de él, entonces yo me aprendo solamente las primeras dos palabras. La Tenue. Dice después, en la que señalaba
que los 5 objetivos principales del comercio se les sirven continuamente de medios de cambio, daban origen a otras tantas cuentas generales. ¿Y cuáles eran las 5 principales? Mercadería general, caja, obligaciones a cobrar, obligaciones a pagar y ganancias y pérdidas. Estas cuentas se consideraban como cuentas del propietario y a las que se le agregaban algunas cuentas especiales como capital, balance de entrada, balance de salida, deudores y acreedores. A fin de simplificar las operaciones, clasificó a las cuentas en 5 grupos, con lo que dio origen a la escuela cincocuentista. Si vamos a ser sinceros, la parte más importante es que dio origen a la escuela cincocuentista. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando de Edmond de Grange. ¿Está bien? Atiendan, porque nosotros ahora estamos en el periodo de la divulgación del arte empírico, ¿sí? Y una de las escuelas formadas es la escuela de los cincocuentistas, que es de Edmond de Grange. ¿Y cuál era su obra? La Tenue, en 1795. ¿Por qué escuela cincocuentistas? Porque él decía que existían 5 cuentas generales nomás. Y las 5 cuentas generales eran mercadería general, caja, obligaciones a cobrar, obligaciones a pagar y ganancias y pérdidas. Y de esas 5 cuentas generales salían otras cuentas que ya eran cuentas secundarias, que eran capital, balance de entrada, balance de salida, deudores y acreedores. Escuela cincocuentista de Edmond de Grange. Obra La Tenue. Dice, solamente para saber, esto nunca salió en el examen. Dice, el libro mayor disponía de 8 columnas. Las primeras van a leer ustedes. Continúo. En 1796, Edward Jones presenta en su libro English System of Obvio, yo me aprendo English System y ya está, ya. No hace falta ni que sepa cómo se escribe. Yo pronuncio en mi cabeza y yo ya voy a saber en el examen cuál es la respuesta. Voy a repetir. English System, en el que fijaba los procedimientos de registración bajo la forma de la partida simple, utilizando un diario mayor de 10 columnas. Edward Jones, en su obra English System. Dice después, en Alemania y Austria se difunde un método de registración por partida simple llamado método Cameral, que se aplicó a las haciendas públicas de esas naciones. Vuelvo a repetir, el método Cameral utiliza la partida simple. Es por eso que estas cosas salen, porque se dieron cuenta que todo era partida doble, partida doble, partida doble, partida doble. El método Cameral utiliza el método de la partida simple, y esto se utilizó en Alemania. 1805 aparece el libro de Niccolò de Anastasio, La escritura Doppio. Atiendan, Doppio ya tengo algo. ¿Qué era Doppio? Cuaderno Doppio Cool. ¿Qué era el cuaderno Doppio Cool? Dominico. Ah, Masoleni. Masoleni, como está diciendo, nunca me voy a acordar. Dominico Masoleni, su libro era Cuaderno Doppio Cool. Porque el cuaderno cool, así como cuaderno cool, era el libro. ¿El libro? ¿Pero el libro qué libro? El libro mayor de Benedicto Cotruble. ¿A dónde quiero llegar? Si ustedes se reúnen en un grupo de amigos y empiezan a relacionar, y de repente, no sé, te digo una estupidez, tenés 10 Claudio, Claudio Agüero, Claudio Silva, Claudio González, Claudio Estigarribia. Es más fácil que te aprendan los 10 Claudio al mismo tiempo con su respectivo apellido. Entonces, cuaderno cool, yo ya sé que es el mayor de quién. De Benedicto Cotruble. Después tenés cuaderno Doppio Cool, que era el libro de Masoleni.
nuestro ex ministro de Salud. Estamos en el 2024. Y después viene ¿quién? La escritura Doppio. Y la escritura Doppio era de Niccolò Anastasio. ¿Ustedes nunca vieron la película Anastasia? Es complicado con esta nueva generación. ¿Vos viste, Fiorella? Muy bien. Asocia con eso. Continúo. Para terminar el periodo de la divulgación del arte empírico, tengo que esta teoría sirvió de base para que Giuseppe Cervoni creara el método de registración denominado logismografía. Importantísimo, que no es una escuela. Logismografía es un método de registración. ¿El método de quién era este método de logismografía? Era de Giuseppe Cervoni. ¿Se entendió? Excelente. Pasemos ahora a el último periodo. Tenemos 3 periodos. Periodo del arte empírico, periodo de la divulgación del arte empírico y por último, periodo crítico científico. Si se dieron cuenta, en el periodo del arte empírico hablamos de los hebreos, Grecia, Roma, Esparta. Hablamos de muchas ciudades del pasado, ¿cierto? Historia 100%. Si se dieron cuenta, en el periodo de la divulgación del arte empírico, ya empezamos a hablar de las primeras personas que empezaron a tocar el tema de la partida doble. ¿Se dieron cuenta? Había gente que llevaba la contabilidad mediante la partida doble, había gente que llevaba la contabilidad mediante la partida simple. ¿Quién llevaba como partida simple? ¿Cómo? El método Cameral. ¿Se entendió? El método Cameral era partida simple. Y ahora, periodo crítico científico, como todos llevan la contabilidad como se les pegue la regalada gana, ahora tenemos que unificar y tenemos que tener un criterio todos. Y tratemos de agarrar un poquitito de cada escuela. Se van a dar cuenta que las escuelas empiezan a nacer a partir de ahora. ¿Qué escuela ya teníamos en el periodo de la divulgación? El periodo de divulgación del arte empírico. La escuela cincocuentista, que era de Edmond de Grange. Muy bien. Me voy ahora al periodo crítico científico. Desde 1838 aparecen estudios sobre la contabilidad por parte de varios profesores italianos. No me interesa. En 1868 se publica I Cinque Contisti. Ataca la teoría de Edmond de Grange y la escuela francesa cincocuentista, sosteniendo que todas las cuentas deben considerarse intituladas a las varias personalidades de la hacienda. Acuérdense que la escuela cincocuentista decía que había 5 cuentas principales, ¿cierto o no? Ahora, Francesco Marchi en su libro In Cinque Contisti, dice que no es así, hay más cuentas. Y dice que las cuentas deben considerarse intituladas a las varias personalidades de la hacienda. 1. Propietario, administrador, consignatario y corresponsales. Desde el punto de vista de Marchi, son 4 las personas interesadas en la vida de la empresa: el propietario, el administrador, el consignatario y el corresponsal. Según Marchi, las cuentas se dividen en 2 grupos: las del propietario y las que se deben abrir a los consignatarios y responsales. Obvio, lo más importante es la obra de Marchi en 1868, pero también es importante acotar que Marchi vino a hacerle guerra a la escuela cincocuentista. Traten de seguir la historia para que dé gusto y se les quede en la cabeza. ¿Y de quién era la escuela cincocuentista? De Edmond de Grange. ¿Por qué era cincocuentista? Porque habían 5 cuentas principales nomás para él. ¿Cuáles eran?
La del propietario. ¿Cómo? Repetime si repito. Edmond de Grange. Mercadería general, caja, obligaciones a cobrar, obligaciones a pagar y ganancias y pérdidas. Muy bien. En 1872, Giuseppe Cervoni presenta un método de registración llamado logismografía, que luego se aplica en la contabilidad de Italia desde 1877 a 1892. Por supuesto, ¿en qué año se utilizó? No me interesa. Lo que más me interesa es que el método lo trajo Giuseppe Cervoni y el método se llama logismografía. Muy bien. En su teoría, Cervoni elimina la ficción de la existencia de personas en las cuentas para explicar el movimiento de estas. Pero admite que las personas que administran o toman parte de la administración de la hacienda tienen relación de naturaleza jurídico-contable. Según Cervoni, el hecho contable crea una relación de cargo y abono entre personas naturales o jurídicas, susceptibles de derechos y obligaciones. Estas relaciones se anotan utilizando una cuenta para cada una de las personas implicadas en ellas. Obvio, es lindo leer para la historia, pero lo que siempre sale es que logismografía es un método de Giuseppe Cervoni. Vuelvo a repetir, no es escuela, es un método. ¿Se entendió? Excelente. Dice después, logismografía basada en la doctrina personalista fue abandonada en su aplicación. Dice después, en 1872, Fabio Vesta reacciona ante la escuela personalista de Cervoni. Acuérdense, el método de logismografía era más de una escuela personalista. Menciona que en las cuentas existen un elemento primordial e indispensable, que es el valor, dando así el inicio a la escuela valorista. Si se dieron cuenta, hasta ahora tenemos dos escuelas, tres. La escuela, la cinco cuentista, que era de Edmond de Grange. Después tenía la escuela, antes la valorística está la escuela personalista de Cervoni, escuela personalista de Cervoni, y ahora tenemos la escuela valorista de Fabio Vesta. Entonces, corrijamos esta partecita porque yo dije escuela, cuando en realidad era una doctrina personalista de Cervoni. ¿Está bien? Excelente. Entonces, dice, dando inicio así a la escuela valorística de Fabio Vesta, que decía, toda magnitud material que pueda ser expresada en valor monetario es objeto a una cuenta. Vesta concluye que la contabilidad es la ciencia del control económico. Y dice más, en 1926-27, Gino Zappa propone fijar nueva orientación a los estudios de contabilidad basados en el estudio de la compleja economía de las haciendas, abarcando el estudio de la gestión y su organización. Y ahí aparecen los términos de microeconomía, que es la contabilidad de las empresas de forma individual, y la macroeconomía, que es la contabilidad de todo el país en su conjunto. ¿Está bien? Excelente. Entonces, hasta acá llegamos con este video, ¿sí? En el próximo video vamos a terminar la última partecita, que son 2 o 3 hojas. ¿Está bien? Excelente. Chicos y chicas, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima. Chao, chao.